¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de su canal MMA al Día. El día de hoy les traigo un video muy interesante y trata sobre qué tan bueno es Dustin Poirier. Recuerda que si te gustó el video, dejarnos un buen like y suscribirte a nuestro canal. Sin nada más que agregar, vamos al video. Como todos sabemos, en pocos días se celebrará el UFC 299 y en esta cartelera estará viendo acción uno de los guerreros más entretenidos de ver. Y es de los mejores peso pluma de la historia, Dustin Poirier. Ya sabemos que fue campeón interino de la división de peso pluma y es de los mejores strikers que ha pasado por el UFC. También sabemos que este señor tiene cerca de 14 años siendo relevante en un deporte que cambia a la velocidad de la luz. Dustin Poirier hace su debut en el UFC en el año 2010 en la división de peso pluma, cuando la promotora WEC se fusionó con la UFC. Desde el principio se le notaba un gran potencial a este señor, ya que se le veía un hambre de pelear y de ser grande. Solo para que sepan, Poirier en su primera pelea en el UFC se enfrentó a uno de los 5 mejores de la división y de manera sorpresiva ganó la pelea por decisión unánime. Después de esto, Poirier logró conseguir 3 victorias de manera consecutiva, dando su nombre a conocer en la división de peso pluma. Estaba programado para enfrentar a un top de la división y que sería la prueba de fuego para Poirier, un hombre llamado Eric Koch. Lamentablemente salió por lesión y a este lo reemplazó un joven que luego se convertiría en uno de los más grandes de esta división, pero que en el momento era solo un novato. Max Holloway enfrentó a Dustin Poirier en el UFC 143. Poirier sometió a Holloway en el primer asalto mediante un triángulo de brazo. Luego de esta racha de victorias estaba sembrado en el top de la división y se programó para enfrentar al coreano Zombie. Y de ganar esta pelea sería un fuerte candidato para enfrentar al campeón de aquellos años, José Aldo. Poirier perdió la pelea siendo sometido y atrasó un poco su ascenso al título de la división. Poirier siguió en mala racha y la siguiente pelea la perdió, pero luego, como su apodo lo dice, el Diamante volvió al camino de la victoria y mantuvo su lugar en el top de la división. En esos momentos había una estrella emergente que luego se convertiría en el artista marcial más relevante de todos los tiempos. Conor McGregor noqueó a Dustin Poirier en el primer asalto y con este knockout creo que todos los sueños de ser campeón del Diamante se acabaron. Dustin Poirier sufría mucho para dar el peso en esta división y en un movimiento que era de esperarse decidió dar el paso a la división de peso ligero, donde se pensaba que tendría un mejor resultado ya que no llevaría su cuerpo a una deshidratación muy fuerte. Dustin Poirier llegó a esta división arrasando con todo a su paso y logró conseguir 4 victorias de manera consecutiva, incluyendo 3 de ellas por la vía del knockout. El Diamante se enfrentó a Michael Johnson y fue noqueado en el primer asalto. Esta derrota fue muy sorpresiva debido a que Poirier era favorito y de perder no se esperaba que fuera de esta forma. Ya se estaba convirtiendo en una costumbre que cada vez que Dustin Poirier se acercaba a algo grande sufría una dolorosa derrota que apagaba sus sueños. El Diamante tomó un descanso muy merecido y en el año 2017 fue increíble. Tuvo 2 victorias contra Jim Miller y Anthony Pettis respectivamente y una pelea sin decisión contra Eddie Álvarez. Fue una guerra de principio a fin. El año 2018 fue aún mejor. Dustin Poirier derrotó a Justin Gaethje por nocaut y esta, desde mi punto de vista, es una de las mejores peleas que he visto en el UFC. Recibió la revancha contra Eddie Álvarez ya que en su primera pelea el resultado fue no contest. Esta fue otra guerra de principio a fin y Dustin Poirier ganó la pelea por nocaut en el segundo asalto. Ya con esta victoria, Dustin Poirier estaba considerado como una de las estrellas del UFC. Era uno de los peleadores más emocionantes y de los favoritos de los fanáticos. Con la bronca y la suspensión del campeón Khabib, Dustin Poirier fue programado para enfrentar a Max Holloway por el campeonato interino de peso ligero. Como ya era costumbre, se esperaba que el Diamante vuelva a caer como era el patrón. Este señor, cada vez que estaba a la puerta de la gloria, llegaba una derrota devastadora.
En otra guerra de principio a fin, Poirier ganó la pelea por decisión unánime, convirtiéndose en campeón interino de peso pluma. Y viendo el resultado de todo lo que había trabajado en su camino al éxito, el diamante debía esperar que termine la suspensión del campeón Khabib Nurmagomedov y se programó la pelea para el UFC 242 en Abu Dhabi. El diamante tendría que pelear en tierra enemiga y en un ambiente hostil. Poirier dio una buena lucha durante 3 asaltos, pero fue sometido por el ruso, acabando con los sueños de ser campeón indiscutido de la división de peso ligero. Después de esta derrota, Dustin Poirier no se dejó caer y fue programado para enfrentar a un joven prospecto de la división. Poirier tuvo una guerra de 5 asaltos contra el joven Dan Hooker y en un tremendo comeback, el diamante ganó la pelea por decisión unánime. El diamante fue el elegido para recibir a Conor McGregor en su regreso a la división y también serviría como revancha, ya que en la primera pelea, Dustin Poirier fue noqueado por Conor McGregor. Poirier le devolvió el favor noqueando a Conor McGregor y con esto la rivalidad estaba igualada entre ambos. En la conferencia de prensa, ambos acordaron luchar de nuevo para acabar con la rivalidad de una vez por todas. En el UFC 264, que además de ser la trilogía entre ambos, es el segundo evento más grande del UFC, Dustin Poirier ganó la pelea por nocaut técnico debido a una lesión del irlandés. Pero claramente, Dustin Poirier estaba ganando la pelea de manera clara. Nuevamente, el diamante estaba a las puertas de ser campeón, pero su reto era fuerte. El brasileño Charles Oliveira se veía un combate muy incómodo para Dustin Poirier. El brasileño tenía un piso muy pulido y un muy buen striking. El día de la pelea llegó y el diamante le dio una paliza en el primer asalto a Oliveira, logrando 2 knockdowns, pero respetó demasiado el piso del brasileño. En el segundo asalto de la pelea fue derribado y dominado en el suelo. Y al salir al tercer asalto, Dustin Poirier se veía roto mentalmente. Fue sometido mediante un mataleón, acabando con su oportunidad de ser campeón indiscutido de la división. Esta derrota fue muy dura para Poirier. Esa imagen sentado en el octágono parecía que el diamante no podía creer que perdió la pelea de la misma manera que perdió en su primera oportunidad titular. Era algo duro de ver. Poirier regresaría y lograría una victoria en una tremenda guerra contra Michael Chandler. Se dieron con todo, pero Poirier sacó la mejor parte y sometió a Chandler en el tercer asalto. Luego de esto se programó una pelea contra Justin Gaethje por el campeonato del BMF. Sería un combate muy esperado ya que era una revancha. En esta ocasión, Poirier fue noqueado con una patada, siendo esta una dolorosa derrota que se llegó a pensar que no volveríamos a ver en el octágono a ese tremendo guerrero. El diamante es uno de los mejores atletas que ha competido en la historia de este deporte. Solo para que tengan una idea, escuchen la lista de peleadores que este señor se ha enfrentado. 3 veces a Conor McGregor, 2 veces a Max Holloway, 2 veces a Justin Gaethje, 2 veces a Eddie Álvarez, a Charles Oliveira y a Khabib Nurmagomedov. Todos estos atletas antes mencionados tienen algo en común, que fueron campeones en el UFC, que es la empresa de MMA más grande del mundo. Este señor se enfrentó a la crema de la crema, desde que entró al top 10 jamás salió de él. Y se puede decir que tiene más de 10 años siendo de los mejores atletas activos en el deporte, algo que no es muy fácil de hacer. Con esa guardia zurda de boxeo es a más de uno que este señor ha puesto a dormir, pero también hay que recalcar que este señor posee varias sumisiones y que es cinturón negro en jiu-jitsu brasileño. En el UFC 299, Poirier le enfrentará a un peleador joven con hambre de todo, y se ha dicho que de perder esta pelea pudiera ser la última dentro del UFC. Y de ser así, siempre será recordado como un histórico de la UFC, Dustin el Diamante Poirier. Y esto es todo, amigos. Recuerden que si les gustó el video, dejarnos un buen like y suscribirse a nuestro canal. Esto es MMA al Día.